Hola, hola, ¿cómo están mis hermanos? Dejen acomodar por aquí el teléfono. Dejen acomodarme. ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues ahí está la descripción. Hoy vamos a analizar Primera de Timoteo 3:2 a raíz de un comentario que escuché de un hermano separado que dice que los obispos de la Iglesia Católica no cumplen con este requisito. Vamos a estar analizando Primera de Timoteo 3:2 y vamos a ver qué nos dice nuestra iglesia y vamos a confirmarlo con la escritura, viendo que ya en la escritura Pablo invita al celibato, abstenerse de mujer por el reino de Dios, y vamos a analizar este pasaje de la escritura de Primera de Timoteo 3:2. Pues antes de empezar y de meternos de lleno al tema, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor y pedirle que derrame su Santo Espíritu para todos los que vamos a estar compartiendo este tema, los que nos van a estar escuchando, que es nuestro Señor derrame el Santo Espíritu, nuestro Señor, para todos nosotros, para poder entender claramente este mensaje, que nos ayude, que me ayude a poderlo dar claro y entendible. Y empezamos este tema en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos metemos de lleno, hermanos, con la escritura. Vamos a buscar Primera de Timoteo 3:2 para ver qué nos dice, si es un requisito que el obispo sea casado, o qué fue lo que Timoteo, digo Pablo, le quiso dar a entender a Timoteo. Recuerden que no hay que olvidarnos del contexto histórico, remontarnos a ese tiempo, no hay que hacer anacronismo, pensar que el inicio de la iglesia es igual ahorita. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo 3:2. Dice así: si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que su ambición, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es en el 1. En el 2 dice así: Pablo le habla a Timoteo y le da a entender a esas personas que aspiran el cargo de obispado, que aspiran a algo bueno, ambiciona algo muy eminente, pero le da una recomendación Pablo a Timoteo y le dice en el 2: es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dejen acomodar aquí un poco eh, el teléfono para ver si puedo ver los comentarios. Bueno, sí estoy en vivo porque hay veces que me saca el internet, pero creo que sí estamos grabando.
Entonces ya leímos Primera de Timoteo 3:2, donde este hermano, con este versículo, sin hacer un contexto de la escritura, recuerden que en mis videos les recomiendo a contextualizar, no sacar un versículo y de ese versículo hacer doctrina, sino hay que entender qué nos quiere decir ahí y hay que contextualizar con la escritura, porque no es posible que Pablo aquí recomiende a Timoteo que el obispo sea casado una sola vez y por allá Pablo recomiende que es mejor no casarse. No puede ser que la escritura se contradiga. Por eso hay que entender en el contexto histórico qué pasaba en ese tiempo cuando empezaba la iglesia y dónde estaba Timoteo. Se sabe por la historia, por la tradición, que Timoteo fue obispo de Éfeso. Bueno, vamos ahora a leer un numeral del Catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica, la que nos enseña y nos explica correctamente las Escrituras para no equivocarnos. Hay que reconocer que nuestro Señor dejó una iglesia que nos enseña y que nos explica las Escrituras. Leemos entonces el numeral 1579 y lo vamos a complementar con la Escritura. Dice el numeral 1579. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, del rito latino, a la que pertenecemos nosotros, exceptuados los diáconos permanentes quedan exceptos de este requisito del celibato, ellos sí pueden ser casados, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Y nos da una cita, Mateo 19:12, que la vamos a analizar. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia, aceptando con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. El celibato no es nada que se impone, sino que el que quiere ser ministro de la Iglesia Católica lo acepta alegremente por el reino de Dios. Y también dice aquí, llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas. Este parrafito lo saca el Catecismo de un pasaje de la Escritura que es Primera de Corintios 7:27. 7:32. Primera de Corintios 7:32 lo saca la Santa Iglesia para dar a entender sobre el celibato. Ya leyendo entonces la Iglesia que enseña, la que nos enseña y nos explica las Escrituras, y vamos a leer ese pasaje donde ya nuestro Señor daba a entender que iba a haber hombres que dejarían todo por el reino de Dios, incluyendo pues tener esposa. Y vamos a leer Mateo 19:12. Mateo 19:12. Dice así en Mateo 19:12. Hay hombres que han nacido eunucos,
otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos da a entender que el celibato no va a ser entendido por muchos. Su iglesia sí lo entiende porque pues ella es guiada por el Espíritu Santo. Pero muchos allá afuera no entienden el celibato y el Señor dice, entienda el que pueda. Entonces nuestro Señor Jesucristo en este pasaje de Mateo 19:12 da a entender que hay hombres, dice, hay otros que se hicieron tales, que se abstuvieron de sexo, no porque fueran castrados, ni porque hubieran nacido así, sino que ellos libremente decidieron abstenerse de sexo por el reino de los cielos. Y ahorita vimos ese pasaje explicado allá en el Catecismo, donde el rito latino de nuestra Iglesia Santa Católica ordena puros ministros célibes. Y vamos a ver cómo Pablo, aquel que le dijo a Timoteo que el obispo sea, pues, marido de una sola mujer, ya recomienda el celibato. Y vamos a leer Primera de Corintios 7:20. Como Pablo ya recomienda el celibato y al final vamos a explicar entonces qué quería decirle a Timoteo por allá. Primera de Corintios 7:20. Vamos a leer del 7:20. Primera de Corintios 7:20 dice así. Que cada uno, pues, permanezca en la situación en que estaba cuando fue llamado. El sacerdocio, hermanos, es un llamado, vocación. Vocación viene de llamado. La vocación al sacerdocio es un llamado. Y Pablo aquí ya recomienda el celibato. Estaba fijando a ver si como me llegó como una señal, a ver si había un comentario, pero creo que no. Entonces, Pablo ya recomienda aquí el celibato y dice en Primera de Corintios 7:20 que cada uno, pues, permanezca en la situación en que estaba cuando fue llamado. Los sacerdotes reciben esa vocación y permanecen célibes. Y en el 27 dice así, a esos que recibieron esa vocación, porque al principio recibían ese llamado, pero como no había de dónde agarrar y la mayoría estaba casado, pues también se ordenaban obispos casados. Dice, tienes obligaciones con una mujer, no intentes liberarte. No tienes obligaciones con una mujer, no busques esposa. Ahí está la recomendación de Pablo, aquel que le dice a Timoteo que sea marido de una mujer, aquí ya recomienda que no busque esposa si ha recibido ese llamado. En 1 Corintios 7:27. Dice, si te casas no cometes pecado y tampoco comete pecado la joven que se casa, pero a la condición humana les traerá conflictos que yo no quisiera para ustedes. Y en el 32 dice así, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado, la condición del presbítero, del obispo, fíjense lo que dice Pablo, el que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Como decía el numeral del catecismo, el que acepta libremente el celibato se entrega con un corazón alegre a las cosas del Señor, recordando esta recomendación de Pablo,
que dice que el que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle, se entrega totalmente. Y dice que el que se casa, no así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido en el 33. Dice que el que se casa está dividido y el que se queda célibe se entrega con un corazón entero para las cosas del Señor. Allá en Lucas 18:28 también, apúntelo, no lo vamos a leer. Lucas 18:28 le dice Pedro, parafraseando, Maestro, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, por el reino de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le aclara que habrá personas, dice, yo les aseguro que el que no deje, el que deje padres, esposa, hijos, el que renuncia a tener hijos, el que renuncia a tener esposa, recibirá mucho más en esta vida, esa alegría de servir enteramente al Señor, eso es recibir más que todo. Y el reino de los cielos en el tiempo venidero. Como dice allá en Mateo 19, hay algunos que se hicieron tales por el reino de Dios. Eso es la condición de los presbíteros, de los obispos, de la iglesia de Cristo que dejan todo por entregarse con un corazón entero al reino de Dios. Y entonces aquí vamos a explicar ya qué daba a entender, qué quería dar a entender Pablo en, en esta carta de Primera de Timoteo 3:2. Vamos a leerla otra vez. Primera de Timoteo 3:2. Dice así en Primera de Timoteo 3:2. Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay que olvidarnos del contexto donde estaba Pablo. Pablo estaba en Éfeso, donde se llevó el evangelio, era un pueblo pagano, por ahí pues servían a ídolos y tenían otra cultura donde les era permitido tener varias esposas y muchos recién convertidos querían ser obispos. Eso es el contexto histórico, hermanos, que no tenemos que olvidar cuando leemos la escritura, no podemos hacer anacronismo, pensar que aquel tiempo es el mismo de ahorita y no, la iglesia iba empezando, se iba expandiendo en todos esos pueblos paganos y se encontraban con con muchas cosas que se vivían en ese tiempo y que ellos tenían que ir erradicando para que el cristiano recibiera esa moralidad completa de que en la iglesia de Dios solamente se permitiría una mujer para toda la vida, que no había divorcio y varios que se convertían pues estaban en esa situación, hermanos. Tenían más de una esposa y Pablo le dice a Timoteo que esa persona no puede ser obispo. ¿Mm? Esa persona tenía que ir poco a poco el Espíritu Santo convenciéndolo de qué es lo que le agrada al Señor. ¿Eh? La moralidad cristiana de tener una sola esposa. Y entonces esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Y por qué lo entendemos? Pues en el mismo texto lo explica. Dice, ¿por qué entendemos que había varios que aspiraban el cargo de obispo, pero tenían varias esposas? Aquí en el texto lo dice, si alguien aspira el cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable. Había que tener un discernimiento para que Pablo pudiera imponerle las manos y ordenarlo obispo. Tenía que ver que esa persona tuviera una verdadera vida cristiana, porque acuérdense que Pablo ya había recibido la sucesión apostólica y él ya podía eh, ordenar presbíteros y obispos. Pablo recibió esa ordenación por la iglesia de Cristo, y ahí digo, Timoteo recibió esa ordenación por la iglesia de Cristo y él ya podía imponer manos y ordenar sacerdotes. Por eso Pablo le recomienda que el que quisiera ser obispo eh, eh,
sea marido de una mujer irreprochable, que tuviera un verdadero testimonio de vida. Dice así: es necesario, pues, que el obispo sea reprochable, casado una sola vez. ¿Por qué dice casado una sola vez? Si hubiera sido un requisito o si hubiera sido una ley, hubiera dicho que sea solamente casado, pues ya sabemos que la iglesia nada más permite una sola, que se casen con una mujer, pero ahí, en ese contexto cultural e histórico, había personas que se convertían y tenían dos esposas. Por eso Pablo explica que ese no puede ser obispo, que se ha casado una sola vez, dueño de sí, y allí explica y da a entender varios requisitos. Pero muchos en ese texto, malinterpretándolo, sin hacer contexto como lo hicimos ahorita, como ya Pablo sí invita al celibato, a esas personas que no tienen mujer, se entregan completamente al Señor, no están divididos, que cada quien al recibir ese llamado se quede como está. Si no tiene esposa, que no busque esposa, no que era requisito que tuviera esposa. Y muchos malinterpretan ese texto y lo ven como un requisito, pero no, no es ningún requisito, sino que en este contexto cultural e histórico estaba pasando en Éfeso esta situación donde muchos convertidos tenían varias esposas y ellos no podían ordenarse obispos. Bueno, pues ya entendimos, hermanos, entonces, y apunten para que no se dejen engañar cuando les lleguen con este pasaje, así como vi ese comentario, de que los obispos católicos no cumplen con este requisito. Ya vimos que no es requisito, ya vimos que no es una ley, sino que en el contexto histórico y cultural sucedía que pues no había mucho de dónde agarrar, las personas estaban casadas y se ordenaron sacerdotes casados al principio, y allá en la iglesia oriental pues también se permite presbíteros casados, obispos no, pero presbíteros sí. Bueno, hermanos, les invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Apóyenme en esta evangelización para seguir creciendo, para que estos videos lleguen a muchas personas y podamos confirmarnos y cimentarnos más en la fe. Ir creciendo poco a poco, todos juntos, conociendo la Escritura, para no dejarnos engañar, porque sabemos quién es el que busca engañar. Hay que tener mucho cuidado, analizar la Escritura, y recordando ya en 2 de Pedro 1:20 y 3:16, que no se puede interpretar por cuenta propia, sino que hay que hacer un análisis a través del magisterio de lo que nos enseña la Iglesia Católica, como lo hicimos ahorita con el numeral 1579, como la Iglesia interpretando la Escritura ya ve el celibato recomendado por nuestro Señor Jesucristo, que esos hombres se harán célibes por el reino de Dios. Y Pablo también ya lo enseña y ya lo aconseja. Que Dios me los bendiga, hermanos. Suscríbanse al canal y apóyenme en esta hermosa tarea de la evangelización para seguir creciendo y que muchos reciban este mensaje. Compartan, suscríbanse y ánimo, hermano. Que Dios me los bendiga y terminamos este video en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.